En el día de hoy entramos en el libro de Hechos capítulo 2 y comienza el Hechos 2 versículo 1 hablando de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés es 50 días después de lo que es la Pascua. Jesucristo murió el viernes de Pascua y entonces 50 días más tarde entonces que viene el Pentecostés. Y asimismo, esto es toda una ilustración que se ilustró a miles de años antes, cuando en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El pueblo judío salió la noche de Pascua, cuando el cordero fue inmolado y la sangre puesta sobre los dinteles de la casa. Entonces ellos salieron en el día número 14 del mes de Abib, que es el mes de primer mes del calendario judío. Luego entonces pasan 50 días y ya eso es el tercer mes, y entonces llegan al monte Sinaí, y allí reunidos todos debajo del monte, fíjense lo que ocurre, que ellos Moisés subió al monte, y dice la palabra que entonces aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Eso pasó en el primer Pentecostés, y ahora en el Pentecostés, cuando Jesucristo, después de Jesucristo haber ascendido al cielo, vemos que entonces básicamente ocurre lo mismo en el versículo 2: y de repente vino del suelo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4: y fueron todos, ya conmigo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios, el Espíritu les dio que hablasen. Y es tremendo, esto es excitante, de que cuando se dio la ley vino el fuego de Dios sobre el monte Sinaí, y asimismo ahora, después de que la palabra viva, Jesucristo, ascendió a los cielos, luego entonces el Espíritu de Dios desciende sobre la iglesia, así como en el día de Pentecostés en el monte Sinaí, que había un estruendo, había fuego. Asimismo ocurrió en el día de Pentecostés de ese año donde Jesucristo había ascendido a los cielos. Y continúa hablando y diciendo que en ese lugar había muchos judíos. Versículo 5: y cuando oyeron todo el estruendo, la gente se reunió a ver qué es lo que estaba pasando. Y habían personas de todos lugares. Podemos leer 12 diferentes naciones estaban allí, estaban representadas. Y de momento ellos comenzaron a escuchar las manifestaciones, la gloria de Dios, las maravillas de Dios en sus propias lenguas. O sea que las lenguas que habló los apóstoles y sus discípulos fueron lenguas humanas, pero ellos no sabían, no las conocían, pero aún así el Espíritu Santo les dio palabra para magnificar a Dios en las diferentes lenguas. No lo dudo que también hubieran lenguas angelicales también envueltas ahí, pero no lo sabemos, pero podemos estar casi seguros. Luego entonces estaban todos perplejos, versículo 12, y entonces Pedro dice que se levantó. Pedro, que había estado huyendo, Pedro que estaba confiando en sus propias fuerzas, habiendo sido llamado la atención de parte de Dios, habiéndose quebrantado. Vemos un Pedro diferente, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, y dice la palabra que: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras. Y entonces comienza a hablar sobre las profecías que estaban escritas sobre este día, particularmente en el Salmo 68, versículo 18, que dice que Jesús ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y mi hermano, esto es sumamente importante, porque luego ahí empieza el apóstol a predicar la palabra y a dictar y a manifestar las glorias y las maravillas que Jesucristo había hecho mientras estaba en la carne. Entonces dice la palabra que después que ellos escucharon esto, en el versículo 33,
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis. Y esto es bien importante, esto es para ti y para mí. Y dice la palabra que entonces Jesucristo, el Padre le dijo a Dios, siéntate a mi diestra. Así como Jesucristo está sentado a la diestra, tú y yo estamos sentados con Cristo a la diestra, según el libro de Efesios capítulo 1. Entonces también nos dice que la gente se pregunta, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Sabemos que nosotros mandamos a matar al autor de la vida, y Pedro le dice estas palabras en versículo 38, arrepentíos y bautícese de cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa del Espíritu Santo es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú y yo hemos sido llamados a través de las edades para en este año 2024 nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y versículo 40 dice que entonces, con otras palabras, le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y ese día, versículo 41, se añadieron alrededor de 3,000 personas fueron añadidas. Y dice la palabra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y decía la palabra, mi hermano, que versículo 46, perseveraban unánimes juntos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con lo del pueblo. Y fíjese, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi hermano, el bautismo del Espíritu Santo lo necesitamos tú y yo. Por eso estamos metidos, integrados en la palabra de Dios, porque creemos que el día de Pentecostés es hoy y será cumplido en mayo 19, es el día de Pentecostés, y vamos a ver y estamos viendo la gloria de Dios. Dios los bendiga.